Aquella noche, llevé a mi hija al aeropuerto para lo que creía que era solo otro viaje de trabajo. El aire húmedo de Atlanta se aferraba a mi piel mientras recorríamos la familiar autopista. El ritmo monótono de los neumáticos sobre el asfalto era una nana de normalidad que yo había aceptado tontamente. Dentro del coche, el silencio era algo tangible, espeso y pesado. Mi hija, Candice, estaba desplazando la pantalla de su teléfono, su rostro iluminado por la fría luz azul, una máscara de preocupación profesional. En el asiento trasero, mi nieto de 7 años, Devon, era una pequeña y silenciosa sombra, con la frente apoyada contra el cristal frío de la ventanilla, observando cómo el mundo pasaba borroso, todo parecía normal. Pero la normalidad estaba a punto de aprenderlo. Es una fina capa de barniz, una pintura que puede agrietarse para revelar una oscuridad aterradora en su interior. Soy Arbino, tengo 70 años, y hasta esa noche creía conocer el panorama de mi propia vida, el corazón de mi propia hija. Vivía con Candace y Devon desde el impacto sísmico de la muerte de mi yerno Reggie. Hacía 3 años. Un accidente de coche en una I-285 resbaladiza por la lluvia. Un acto aleatorio y brutal del destino que dejó un cráter en nuestras vidas. Después, nos aferramos los unos a los otros, un trío de supervivientes en una balsa a la deriva. Candice, antes vibrante y llena de risas, selló su dolor tras un muro de trabajo implacable. Devon, que había sido un parlachín, un niño obsesionado con los dinosaurios y las estrellas, se refugió en un silencio profundo, su mundo reduciéndose a las páginas de sus libros y a los confines seguros de su habitación. Su naturaleza observadora, antes una fuente de curiosidad encantadora, se agudizó en una hipervigilancia que confundí con una silenciosa pena. Aquel jueves, llegamos al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta Bajo. Las duras luces fluorescentes de la terminal de salidas. Era tarde, y el vasto espacio resonaba con una hueca vacuidad. Una ráfaga de aire acondicionado demasiado potente me puso la piel de galla, y me ajusté el fino cardigan. «Solo serán 3 días, mamá», dijo Candice, con una sonrisa rápida y practicada que no llegaba a sus ojos. Ajustó la correa de su equipaje de mano, un bolso elegante y profesional que parecía encarnar su nueva vida impenetrable. «Cuida bien de Devon, y no olvides su medicación por la noche». Devon, de pie a mi lado, agarraba las correas de su mochila de dinosaurio ya desgastada. Sus pequeños dedos estaban blancos por la fuerza con que la sujetaba. Observaba a su madre con una intensidad inquietante, su mirada fija en ella, como si intentara descifrar un código complejo. «Todo irá bien, cariño», dije, intentando hilar un poco de calidez en el ambiente estéril. «Siempre nos arreglamos, ¿verdad, Devon?» Neohab solo ofreció un lento y solemne asentimiento. Sin apartar los ojos de Candice, ella se agachó frente a él, con un crujido de rodillas, un sonido que, en otra vida, nos habría hecho reír a las dos. Ahora era solo un recordatorio del paso del tiempo, del peso que todos cargábamos. Le alisó el suave cabello castaño de la frente, un gesto que debería haber sido tierno, pero que se sintió superficial. «Sé bueno con la abuela», le instruyó con voz suave pero firme. «Vamos, mamá, vuelvo pronto». Le dio un beso en la frente. Devon permaneció rígido, una pequeña estatua, absorbiendo una bendición que no parecía querer. Mi corazón se encogió por los dos, por la madre, que parecía seguir los movimientos del amor, y por el hijo que ya no podía aceptarlos libremente. Observé a mi hija con un torrente de emociones contradictorias oprimiéndome el pecho. En los 3 años transcurridos desde la muerte de Reggie, se había transformado en una mujer formidable e independiente, una gerente de marketing que dirigía salas de juntas. Admiraba su fuerza, la pura fuerza de voluntad que necesitaba para levantarse cada día, pero también lloraba la gradual erosión de la ternura entre nosotras, sustituida por una educada distancia emocional que sentía como un veneno de acción lenta. «Tengo que ir», anunció, mirando su reloj con un rápido movimiento de muñeca. «El embarque empieza en media hora». Compartimos un breve y mecánico abrazo. Podía sentir la tensión en sus hombros
la impaciencia en su palmada en mi espalda. Su beso en mi mejilla fue seco y rápido. Luego, sin volver la mirada, caminó hacia la puerta de seguridad, su silueta tragada por la multitud cambiante. «Vámonos, Devon. Se está haciendo tarde», dije. Tomando su mano pequeña y fría entre las mías, encaminamos por el largo y reluciente corredor hacia el aparcamiento, nuestros pasos resonando en el espacio cavernoso. Devon estaba en silencio, con la mano floja en la mía. No era su silencio habitual, era el silencio de una respiración contenida, de un secreto demasiado pesado para llevar al aparcamiento. Era una tumba de hormigón y sombras, mal iluminado y con olor a humedad y gases de escape. Unas pocas luces amarillentas proyectaban formas largas y distorsionadas en los pilares y el suelo. El clic de mis tacones era antinaturalmente fuerte. Pulsé el llavero y nuestro viejo y fiable Chevrolet Impala respondió con un pitido. Sus luces parpadeando como una bienvenida en la penumbra. Andí unos pasos hacia el lado del conductor, tirando suavemente de la mano de Devon. Fue entonces cuando lo sentí en un tirón violento y desesperado. Había clavado los pies, su pequeño cuerpo convirtiéndose en un ancla inamovible. Su agarre en mi muñeca se apretó con una fuerza que no sabía que poseía. Sus pequeñas uñas clavando medias lunas en mi arrugada piel. Me giré, confundida, con una leve irritación encendiéndose. «¿Qué pasa, cariño?», pregunté, agachándome a su altura. En la visión de su rostro me arrancó el aire de los pulmones, bajo la enfermiza luz amarilla de la lámpara superior. El rostro de Devon era una máscara de puro terror no adulterado. Toda la tranquila observación de los últimos años se había cristalizado en este momento de perfecta y angustiosa claridad. Sus ojos, muy abiertos y vidriosos, estaban fijos en los míos, suplicando en un lenguaje más allá de las palabras. Un frío escalofrío, agudo e inmediato, me recorrió la columna vertebral. «Abuela», susurró con una voz tan tenue que casi se la llevaba el zumbido de un lejano sistema de ventilación. Tuve que acercarme lo suficiente para ver la frénica pulsación en su sien. «Que no volvamos a casa», respiró, con las palabras temblando en sus labios. «Por favor, créeme». Mi primer instinto fue calmarlo, racionalizar. Pensé que tenía miedo a la soledad, a las noches solitarias sin su madre. «No te preocupes, mi amor. Estaremos bien. Estaremos solo nosotros dos durante unos días. Podemos hacer una pijamada. Ver todos esos documentales de dinosaurios que te encantan», negó con la cabeza, con un movimiento frenético y espasmódico. Su agarre en mi muñeca se volvió férreo. «No, abuela, que no volvamos a casa», repitió, con la voz quebrada por la tensión. «Esta mañana oí a mamá al teléfono en el despacho de casa. Estaba hablando de nosotros. En mi corazón, que latía con una leve alarma, se detuvo en mi pecho. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. «¿Qué oíste, Devon?». Mi propia voz era un susurro ahora, igual que la suya. Tragó saliva con dificultad. Su pequeña nuez de Adán, subiendo y bajando, se inclinó tan cerca que sus labios rozaron mi oreja. Su susurro, un fantasma de sonido que me perseguiría para siempre, que me perseguiría para siempre. «Mamá dijo que después de que nos durmiéramos, que todo estaba listo», dijo. «Asegúrate de que no haya errores. El gas tiene que parecer una fuga accidental». Las palabras no llegaron como sonido, sino como un golpe físico. El aire salió de mis pulmones. Los bulliciosos y lejanos sonidos del aeropuerto desaparecieron, sustituidos por un agudo zumbido en mis oídos. «Gas, fuga». Miré a los ojos de mi nieto, esos pozos profundos e inocentes que ahora reflejaban una verdad monstruosa. Mi sangre se convirtió en hielo en mis venas, cristalizándose alrededor de la horrible imagen que sus palabras pintaban. «Por favor, abuela». Su voz era un hilo deshilachado, a punto de romperse. «Créeme, esta vez». Esas dos palabras fueron una lanza a través de mi corazón. Evocaron fantasmas
de otros momentos, otros susurros que había desestimado. La vez que me dijo que vio a mamá escondiendo papeles en el despacho a altas horas de la noche. La vez que mencionó que estaba arreglando las tuberías de la cocina, con las manos oliendo a metal y grasa, sus ojos evasivos, cuando le pregunté qué pasaba. Lo había atribuido todo a la imaginación activa de un niño, a una mente que intentaba procesar la pérdida, creando narrativas que pudiera controlar. Le había palmeado la cabeza, le había dado una galleta y le había dicho que no se preocupara Ana ahora. Veía el peso acumulado de mi incredulidad en la desesperada esperanza en sus ojos. Me suplicaba por última vez que viera lo que él veía. Mis manos empezaron a temblar, un fino temblor que empezó en los dedos y se irradió por mis brazos. No quería creerlo. Era una imposibilidad, una fractura en la propia realidad. Candace, mi propia carne y sangre, la niña a la que había cantado para dormir, la mujer a la que había sostenido mientras lloraba por su marido, tramando matar a su propia madre y a su hijo, pero el terror en los ojos de Devon era lo más real que había presenciado jamás. No era una fantasía, era una premonición. Está bien, cariño, susurré. Las palabras me sonaron ajenas en la lengua. Alcancé y acaricié su fría y pálida mejilla. Te crió. ¿No volveremos a casa? Esta noche. La transformación en su rostro fue inmediata y profunda. Un sollozo tembloroso escapó de él, y el rígido terror en su pequeño cuerpo se disolvió en un alivio sin huesos. Se apoyó en mí, enterrando su rostro en mi abrigo. Esa confianza total y visceral, esa liberación de una carga demasiado pesada para sus hombros, destrozó los últimos vestigios de mis dudas. Él lo sabía. Este niño de 7 años se había topado con una oscuridad que nadie debería ver jamás, y la había cargado solo todo el día. Esperando este momento para salvarnos, me puse de pie sobre unas piernas que sentía como de agua. Mi mente daba vueltas. Si esto era cierto, no estábamos solo evitando una casa. Estábamos huyendo de un depredador. No podíamos ir a un hotel. Candace podría rastrear mi tarjeta de crédito. No podíamos ir a casa de un amigo. Ella llamaría a todos. Teníamos que desaparecer y teníamos que seguir así. Annie ayudé a Devon a meterse en el coche, abrochándole el cinturón con dedos torpes. Mis propias manos temblaban con tanta violencia que apenas podía introducir la llave en el contacto. El motor arrancó con un reassuring rugido. ¿A dónde vamos, abuela?, preguntó Devon desde el asiento trasero, su pequeña voz cortando el tenso silencio. Admiré su reflejo en el espejo retrovisor, la preocupación grabada en su joven rostro, y reuní una fuerza que no sabía que tenía. Forcé mi voz a estar calmada, a ser una roca para él. Vamos a un lugar seguro, cariño, dije. Solo necesito pensar un minuto en salir del garaje, dejando atrás la falsa seguridad del aeropuerto. Nos incorporamos a la I-85, un río de luz que atravesaba la ciudad dormida. Conduje sin destino, mi único objetivo poner distancia entre nosotros y la casa de Magnolia Lane. Devon, agotado por el tsunami emocional, pronto se durmió en el asiento trasero. Con la cabeza balanceándose contra la ventanilla, lo miré periódicamente, su sereno rostro dormido un cruel contraste con el terror que acababa de exhibir mientras conducía. Mi mente, liberada del shock inmediato, empezó a conectar los siniestros puntos. Los cambios en Candace durante los últimos meses no eran solo dolor, eran los síntomas de una enfermedad que supuraba su creciente distancia, las llamadas telefónicas en voz baja que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación, su nuevo interés por el mantenimiento de la casa, preguntando por la antigüedad del calentador de agua, las tuberías de gas. Recordé sus extrañas preguntas de sondeo sobre mi testamento, sobre los detalles de la póliza de seguro de vida de Reggie. En ese momento pensé que era una curiosidad mórbida, impulsada por el dolor. Ahora, parecía un reconocimiento. A una hora después, me detuve en una gasolinera abierta las 24 horas en las afueras de la ciudad. Un solitario oasis de luz en la vasta oscuridad. Necesitábamos un plan, y yo necesitaba cafeína para calmar mis nervios. Compré una taza de café amargo y aguado, y volví al coche
observando a Devon dormir. Fue entonces cuando mi teléfono móvil vibró en mi bolsillo. El nombre de Candice brillaba en la pantalla. Mi corazón martilló contra mis costillas. Su vuelo a Chicago debería estar en el aire para entonces. ¿Por qué llamaba? Con una mano temblorosa contesté: hola, hola mamá. Su voz era engañosamente calmada. Un lago tranquilo que escondía afiladas rocas bajo la superficie. ¿Dónde estás? Deberías haber llegado a casa hace una hora. Un escalofrío frío y agudo me recorrió la columna vertebral. ¿Cómo lo sabía? Decidimos parar a cenar. Mentí, esforzándome por mantener la voz ligera. Devon tenía hambre. Una pausa. Casi podía oírla pensar, calcular. Ya. ¿Y dónde estáis cenando? En ese pequeño restaurante cerca del centro comercial, dije vagamente. ¿No deberías estar en el avión? Hubo un problema con el vuelo, dijo. Demasiado rápido. Problemas mecánicos. Lo han reprogramado para mañana temprano. Ahora mismo vuelvo a casa. Me quedé helada. Candace era meticulosa, obsesiva con su horario. Habría sabido de una cancelación horas antes. Era una mentira. Qué pena, respondí, con la boca seca. Bueno, entonces te veremos en casa más tarde. Sí, por supuesto, dijo, su voz goteando una súbita y empalagosa dulzura que me puso los dientes de punta. No te preocupes por apresurarte. Disfruta de vuestra cena. Solo quería asegurarme de que estabais bien. La llamada terminó. Miré el teléfono en mi mano como si fuera una serpiente venenosa. Era una trampa. Estaba comprobándonos. Sabía que algo iba mal. Tal vez tenía cámaras en la casa. Tal vez había vuelto antes y no nos había encontrado. Tal vez se dio cuenta de que Devon la había oído. Devon se removió en el asiento trasero, sus párpados aleteando. ¿Era mamá?, preguntó con una perspicacia que me heló. Asentí, incapaz de mentirle ahora. Dijo que su vuelo estaba cancelado. Vuelve a casa. Los ojos de Devon se abrieron de par en par, el terror regresando de golpe. Ella lo sabe, abuela, sabe que nos hemos enterado, respiré hondo, intentando calmar el terremoto en mi interior. Devon, necesito que me cuentes todo lo que oíste esta mañana. Cada detalle. Se incorporó, enderezando su camiseta arrugada. En ese momento, parecía décadas más viejo. Un soldado cansado informando desde el frente. Mamá se despertó muy temprano. La oí en el pasillo y pensé que estaba haciendo el desayuno, pero fue al despacho y cerró la puerta. Dudó, mirándose las manos. Sé que no debería haberlo hecho, pero me acerqué y escuché detrás de la puerta. Está bien, cariño, hiciste lo correcto. Hablaba muy bajito, pero conseguí oír. Cerró los ojos, concentrándose. Dijo: en sí, estarán solos. 3 días son tiempo suficiente para que parezca un accidente. La fuga de gas durante la noche mientras duermen, nadie lo sospechará. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Y luego dijo algo sobre papeles y dinero del seguro. Dijo: a una vez que estén fuera del camino, por fin podré acceder a todo. Dinero del seguro, la última pieza del rompecabezas, encajó con una finalidad enfermiza. 6 meses después de la muerte de Reggie, por fin, había ordenado la montaña de papeleo. Había una sustanciosa póliza de seguro de vida. Yo era la beneficiaria principal, pero Reggie, siempre tan precavido, había incluido cláusulas específicas. Una gran parte estaba destinada a un fideicomiso para Devon, al que solo se podía acceder cuando cumpliera 21 años. Candice fue nombrada administradora del fondo, pero no podía tocar el capital, no mientras yo estuviera viva. Y luego estaba la casa, mi casa, que Reggie me había dejado, en un barrio que se había disparado en valor. Candace vivía allí, pero no era su dueña. Devon, pregunté, con la voz temblorosa, ¿habías oído a tu madre hablar de dinero o del seguro del abuelo? ¿Antes? Asintió lentamente, sus ojos tristes. Muchas veces, siempre se pone muy enfadada cuando habla de eso. Una vez dijo por teléfono que estaba atrapada por nuestra culpa. Cada palabra era un giro del cuchillo. Mi propia hija nos veía como obstáculos, como mercancías que eliminar. ¿Qué vamos a hacer, abuela?, preguntó Devon,
Su pequeña voz sacándome del borde de la desesperación, admiré a ese niño extraordinario, cuyo valor y claridad habían cortado a través de las mentiras y salvado nuestras vidas. Primero, vamos a alejarnos aún más, dije, arrancando el coche. ¿Y luego vamos a conseguir pruebas? ¿Prueba?, preguntó, confundido. Sí, pruebas que muestren que tu madre está planeando algo terrible, algo que podamos llevar a la policía, asintió, con una grave comprensión en sus ojos. Era una conversación que ninguna abuela debería tener jamás con su nieto, una carga que ningún niño debería soportar. Pero ahora estábamos juntos en esto, una alianza de dos contra una traición tan profunda que amenazaba con deshacer el mismísimo tejido de nuestro mundo. Mientras volvía a incorporarme a la autopista, un plan empezó a formarse en mi mente, desesperado, arriesgado, pero nuestra única esperanza. Devon, dije, encontrando su mirada en el espejo. ¿Recuerdas al señor Harrison, el portero de nuestro antiguo edificio? Asintió Wallace Harrison, un querido y viejo amigo, un hombre de tranquila integridad que conocía a nuestra familia desde hacía 40 años. Había sostenido a una Candice llorosa cuando se raspó la rodilla a los 6 años, y me había sostenido a mí, llorosa, en el funeral de Reggie. Era la discreción personificada. Creo que tenemos que ir a visitarlo. Ahí era una apuesta, pero nuestras opciones eran escasísimas. Necesitábamos un puerto seguro y necesitábamos un aliado. El reloj del salpicadero marcaba la 1 a 2, las 0 de la mañana, cuando aparqué en una calle paralela, lejos de las cámaras de seguridad del viejo edificio. El vecindario dormía. Quédate aquí solo un minuto, cariño, susurré a Devon. Voy a ver si el señor Harrison está de servicio. Salí del coche y me moví entre las sombras hasta la garita de seguridad. Allí estaba Wallace Harrison, su rostro curtido inclinado sobre una revista de crucigramas, con una taza de té humeante en la mesita. Toqué ligeramente el cristal, miró hacia arriba, confundido. Luego sus ojos se abrieron de sorpresa. Cielos, ¿qué haces aquí a esta hora? Wallace, perdóname, dije, con voz baja y urgente, pero tengo un problema serio. Necesito tu ayuda. 10 minutos después, estábamos instalados en su pequeño y ordenado apartamento de personal, en la parte trasera del edificio. Era un espacio escondido, con una entrada independiente, perfecto para desaparecer. Devon se sentó a la pequeña mesa de la cocina, sorbiendo el chocolate caliente que Wallace le había preparado. El viejo portero escuchó, su rostro volviéndose cada vez más sombrío. Mientras yo exponía la horrible historia, cuando terminé, guardó silencio durante un largo rato, con las manos enlazadas bajo la barbilla. Dijo por fin, con voz grave, ¿estás segura de esto? Estas son acusaciones muy graves contra tu propia carne y sangre. Losa Wallace, suena a lo... No quiero creerlo. Mis ojos se desviaron hacia Devon, que nos observaba atentamente, pero no puedo ignorar lo que Devon oyó. Y las piezas encajan de una manera que ya no puedo negar. Wallace suspiró, con un mundo de dolor en el sonido. Él había visto crecer a Candace, conocía a la mujer que había sido. ¿Qué piensas hacer, señora? Necesitamos pruebas, dije, el plan solidificándose. Si voy a la policía solo con la palabra de un niño de 7 años y una mujer de 70, nos desestimarán. Candace es una profesional respetada. Dirán que es una disputa familiar o que me estoy volviendo senil. Necesitamos algo concreto. ¿Y yo qué pinto en esto?, preguntó, con la mirada firme. Necesito volver a la casa, dije, sintiendo a Devon tensarse instantáneamente a mi lado. No para quedarme, para buscar pruebas, ensued, y necesito que Devon se quede aquí, donde estará a salvo, mientras lo hago. No, abuela, gritó Devon, golpeando su taza contra la mesa. Nope, es demasiado peligroso. Lo sé, mi amor, pero tendré cuidado. Entraré y saldré rápido. El señor Harrison se quedará contigo. No deberías ir sola. Intervino Wallace, con la preocupación grabada en su rostro. Si lo que dices es cierto, no tengo opción, Wallace. Si ella se da cuenta de que estamos sobre ella, destruirá cualquier prueba. Tengo que ir ahora, mientras todavía cree que no sabemos nada. Al menos
Déjame llevarte en coche, insistió. Esperaré en la esquina. Si no sales en 20 minutos, llamo a la policía. Mira, un plan mejor que ir sola. Acepté, después de más seguridades, y una promesa que se sintió como un voto. Devon finalmente accedió, pero no sin antes abrazarme con tanta fuerza que parecía querer grabarse en mí. Prométeme que tendrás cuidado, susurró en mi cuello. Te lo prometo, susurré, besando su cabello. Wallace nos prestó un viejo teléfono móvil, prepago no registrado. Acordamos señales en una llamada y colgar significaba que estaba bien. 2 llamadas significaban problemas con el corazón encogido. Wallace y yo dejamos a Devon en el apartamento cerrado con llave y condujimos de vuelta hacia la boca de Loa. El reloj del salpicadero brillaba con las 2:48 de la mañana cuando Wallace apagó el motor a una manzana de mi casa. La calle estaba en silencio y quieta, bañada por la espeluznante luz naranja de las farolas de vapor de sodio. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Señora R, murmuró Wallace, con las manos agarrando el volante. La cuenta de 20 minutos. Wallace, dije, con la voz más tensa de lo que pretendía. Si no he vuelto o no he llamado, que Dios te proteja, dijo suavemente. Salí del coche y me moví como un fantasma entre las sombras. La casa se cernía delante, oscura y silenciosa. No había coche en la entrada y usando mi llave, me colé por la puerta trasera, cerrándola en silencio tras de mí. Me quedé de pie en la cocina oscura, con todos los sentidos agudizados. Los únicos sonidos eran el zumbido del frigorífico y el tic-tac del reloj de pie del salón. Un sonido que siempre había significado hogar, pero que ahora se sentía como una cuenta atrás. Saqué mi pequeña linterna y empecé a subir las escaleras. Fue entonces cuando lo olían, un extraño, dulce y químico olor que flotaba en el aire. No era gas. Era otra cosa, algo ajeno y extraño. Subí las escaleras de una en una, evitando el tercer y séptimo escalón que conocía de memoria. En el rellano del segundo piso, me detuve ante la puerta del despacho de Candice. Sarah de Con, Lave, ¿cómo es? Di mi bolsillo. Saqué una horquilla, una habilidad aprendida hacía décadas para lidiar con un adolescente temperamental, ahora usada para investigar a esa misma adolescente por asesinato. La cerradura se dio con un suave clic. Empujé la puerta lentamente, rezando para que las bisagras estuvieran aceitadas. El despacho era un monumento al orden. Estanterías limpias, un escritorio impoluto, un portátil cerrado. Empecé con los cajones. Mis manos temblaban mientras revisaba carpetas de informes de marketing y planes de negocio. Luego, en el tercer cajón, escondida bajo una pila de documentos corporativos, la encontré. Una carpeta roja adentro, había extractos bancarios de cuentas que no reconocía, grandes transferencias a un M Sellers y una copia de mi póliza de seguro de vida. En los márgenes, con la distintiva letra de Candice, había anotaciones: pago en $15 millones, cláusula del fideicomiso, debo esperar hasta que Devon cumpla 21, y lo más escalofriante: muerte accidental, no impugnable, era real. La prueba estaba en mis manos, fría y incontrovertible. Mi vista se nubló, busqué a tientas el teléfono móvil, mis dedos torpes por el shock, y empecé a hacer fotos de las páginas más incriminatorias. Un ruido abajo me heló en mitad del clic en la puerta principal, abriéndose. Luego, pasos, no la zancada rápida y segura de Candace. Estos eran más lentos, más pesados, más deliberados. A mi sangre se heló. Rápidamente guardé el teléfono. Empujé la carpeta de nuevo a su escondite y me agaché detrás de la puerta del despacho, apagando mi linterna. Estaba atrapada. Los pasos subieron las escaleras, se detuvieron en el pasillo. Podía oír la respiración al otro lado de la puerta. Una sombra se movió, bloqueando la rendija de luz que entraba por debajo. El pomo de la puerta empezó a girar. La puerta se abrió unos centímetros. Una gran silueta se proyectó en el suelo. No era Candace, era un hombre. Márquez, ¿está todo claro ahí arriba? La voz de Candice flotó desde abajo. Sellers. Solo eché un vistazo, respondió una voz masculina y profunda,
tan cerca que podía oler su colonia barata. La casa está vacía, no hay señal de ellas. Te dije que algo iba mal, espetó Candice. Su voz más cerca ahora. Estaba subiendo las escaleras. Deberían estar aquí. El plan era para mañana por la noche, después de que yo volviera. Ahora el calendario está arruinado. Dije que involucrar al niño era arriesgado, refunfuñó Marcus, su voz alejándose de la puerta. Los niños son impredecibles. Puede que haya oído algo. Imposible, replicó Candice. Ahora en el pasillo. Devon nunca se despierta antes de las 7 y yo siempre hablo en el despacho con la puerta cerrada. Además, incluso si lo hiciera, ¿quién le creería a un niño de 7 años? Un golpe sordo vino de abajo, seguido de un apagado juramento. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Candice, con voz aguda por la alarma. No lo sé. Voy a ver. Tú prepara su habitación. Prepara su habitación. Las palabras me enviaron una nueva descarga de terror. ¿Qué le habían hecho a mi habitación? Los pasos de Marcus retrocedieron escaleras abajo. Los de Candice se dirigieron hacia mi dormitorio. Al final del pasillo, mi mentrace. El ruido de abajo tenía que ser Wallace. Mi valiente y tonto amigo había entrado detrás de mí. Ahora él también estaba en peligro. Tenía que salir a Jan. La única escapada era la ventana del despacho. Me escabullí de detrás de la puerta y me acerqué a ella, mi corazón martillándome las costillas. La cornisa exterior era estrecha, un mero borde de ladrillo. La caída al patio trasero era de 6 metros, una cadera rota, como mínimo. Mientras ponía una pierna sobre el alféizar, oí voces agitadas abajo. Un golpe, un gemido que reconocí como el de Wallace. ¿Quién más está contigo, viejo?, voceó Marcus. ¿Cómo supiste entrar aquí? Otro golpe enfermizo. Cerré los ojos. Una silenciosa disculpa a Wallace. Tenía que irme, tenía que conseguir ayuda. Maniobré para sacar la otra pierna y me puse de pie, apretada contra el frío ladrillo, mis dedos buscando un agarre. Empecé a arrastrarme de lado hacia un enrejado cubierto de hiedra en la esquina de la casa. Candice, he encontrado a alguien, gritó Marcus, un viejo intentando colarse por atrás. ¿Qué? ¿Quién es? No habla, pero parece conocer a tu madre. Ella debe estar cerca. Lo sé bien. La casa había comenzado. Llegué al enrejado y bajé a medio trepar, medio caer el resto de la distancia, aterrizando en un montón sobre la hierba húmeda. Un dolor agudo me atravesó la cadera. Apretando los dientes, me puse de pie y eché a correr. Una carrera coja y desesperada a través del patio trasero. Salté el muro bajo el jardín de los vecinos, justo cuando la ventana del despacho se abría de golpe sobre mí en un haz de linterna. Barrí el jardín. Voy a comprobar, gritó Marcus Neumeyer. Corrí a través del jardín de los Miller. Salí a la calle paralela y no me detuve hasta llegar a una avenida principal, jadeando por el aliento, con un dolor punzante en el costado. Me tropecé hacia la luz de una tienda abierta las 24 horas. El resplandor fluorescente, un impactante contraste con la oscuridad de la que acababa de escapar, con manos temblorosas y sucias. Mark el 911, me llamó Arvinam. Jadeé en el teléfono. Necesito reportar un intento de asesinato. Mi hija está planeando matarme a mí y a mi nieto por el dinero del seguro. Tiene un cómplice y acaban de capturar a un amigo mío en mi casa. A la voz de la operadora era calmada, profesional, teñida de un escepticismo que podía sentir a través de la línea. Señora, ¿dónde se encuentra ahora? Le di mi ubicación, mis ojos escaneando la calle en busca de la policía que acababa de llamar. Y entonces, como convocada, un coche patrulla giró en la avenida. Agité los brazos frenéticamente. La policía está aquí, le dije a la operadora. Voy a explicarles. Todo en los siguientes minutos fueron un borrón de explicaciones frenéticas, mostrando las fotos en el teléfono móvil, la creciente seriedad en los rostros de los agentes, mientras las pruebas se acumulaban. Llamaron por radio para pedir refuerzos, y pronto volvíamos a toda velocidad hacia mi casa. Un pequeño convoy de coches patrullas silenciosos,
con las luces giratorias. El sargento, un hombre de aspecto cansado llamado Evans, fue directo. ¿Aseguraremos a su amigo primero, señora? Luego iremos a por su nieto. Pero cuando llegamos, la casa era un escenario de caos controlado. Sacaron a Wallace, con un feo corte en la frente, pero vivo. A Marcus lo sacaron esposado. Su rostro era un nublado de furia. La casa está limpia, señora, me dijo el sargento Evans, pero su hija no está aquí. Parece que huyó por atrás cuando se dio cuenta de que habíamos llegado. Un frío temor se apoderó de mí. Devon, tenemos que llegar a mi nieto antes que ella. La carrera de vuelta al apartamento de Wallace fue una pesadilla de sirenas y mi propio corazón palpitante. Cuando llegamos, mi peor temor se hizo realidad. La puerta de servicio estaba entreabierta. El agente de policía me ordenó que me quedara atrás, pero no pude. Irrumpí en el apartamento detrás de Elan. Estaba oscuro y vacío. Devon, grité, con la voz quebrada por el pánico. En el sofá-cama arrugado, un trozo de papel rasgado yacía bajo una taza vacía. Lo cogí, mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía leer la apresurada y infantil escritura. Mamá me encontró. Dijo que necesita protegerme de ti, que estás loca e inventas historias. Tengo miedo. Abuela, ayúdame. El mundo se inclinó. Wallace me sostuvo cuando mis piernas flaquearon. Se lo llevó. Respiré. Las palabras, un tañido de muerte. Candice se llevó a Devon. Las horas siguientes en la comisaría fueron un infierno especial. Dar declaraciones, proporcionar descripciones, ver cómo la maquinaria de una alerta Amber se ponía en marcha. Marcus, en un intento de salvarse, lo confirmó todo. Candace lo había contratado para simular el accidente. La deuda, el dinero del seguro, el frío y calculado plan, todo era cierto. Sentada en la estéril sala de espera. Una profunda extenuación se asentó en mis huesos. Fue entonces, en las silenciosas profundidades de mi desesperación, cuando un recuerdo surgió en un comentario casual de Devon semanas atrás. Esperen, dije, incorporándome de golpe. Creo que sé a dónde podría haberlo llevado. Le expliqué al sargento Evans lo de la casa sorpresa en el campo que Devon había mencionado. Un lugar con un lago y animales. Cerca de un pueblo con un nombre como Willow Creek o Cedar Ridge. No era mucho, pero era un hilo. Los investigadores empezaron a examinar los registros de propiedades. Entonces, mi teléfono de verdad, devuelto después de la forense, vibró. Un número desconocido. Hola, abuela. La pequeña y asustada voz de Devon era el sonido más hermoso y aterrador que había oído jamás. Devon, cariño, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Estoy bien, susurró. Mamá está durmiendo ahora mismo. Encontré su teléfono y lo escondí para llamarte. Mi valiente, brillante niño. Eres tan valiente, mi amor. ¿Puedes decirme dónde estás? Es una casa en el campo. Tiene un lago y muchos árboles. Hay un buzón en la entrada. Dice Riverwood Ranch. Carretera 142. La esperanza, feroz y ardiente, estalló en mi pecho. Devon, eres increíble. Ahora, escucha. Encuentra un lugar seguro para esconderte. La policía está en camino. Aléjate de tu madre. Lo entiendo. Hay un viejo granero detrás de la casa. Voy a esconderme allí. Eso es, cariño. Why, Devon, te quiero mucho, muchísimo. Todo va a salir bien. Yo también te quiero, abuela, susurró. Sí, está muy bien. Tengo que colgar a la línea. Se cortó. Transmití la información en una explosión frenética. En cuestión de minutos, estábamos en ruta, una caravana atravesando la oscuridad previa al amanecer hacia la carretera 142. Insistí en ir. Y Wallace, a pesar de su herida, se negó a quedarse atrás. Se lo prometí al niño. Fue todo lo que dijo Anne mientras el sol salía, pintando el cielo en tonos rosa y dorado. Encontramos el discreto letrero de Riverwood Ranch. La policía se acercó a pie. El sargento Evans me hizo prometer que esperaría en el Cochan, pero cuando un único y agudo disparo resonó a través de la tranquila mañana, esa promesa
se hizo añicos. Salí del coche y eché a correr. Wallace gritaba detrás de mí. Mi cuerpo envejecido, impulsado por un terror que trascendía las limitaciones físicas, doblando la curva. La escena se desarrolló como una pesadilla. Candice estaba en el porche de la casa rústica, desaliñada y con los ojos desorbitados. En una mano una pistola brillaba bajo el sol de la mañana. Con la otra sostenía a Devon delante de ella como un escudo humano. «Que nadie se acerque», gritó, con su voz estridente y desquiciada. «Juro que disparo». El sargento intentaba razonar con ella, su voz un calmado contrapunto a su histeria. Sus palabras eran un torrente de culpa y resentimiento, acusándome de robar su herencia, de controlar su vida. Me aparté de detrás del coche patrulla. «Candice», llamé. Ella giró, la pistola apuntándome a mí. La rabia en sus ojos era algo vivo. «Tú, Siseo, deberías estar muerta. Tu plan falló porque Devon es más listo y valiente de lo que jamás podrías imaginar», dije, dando otro paso adelante. «Él salvó nuestras vidas». Ella miró a Devon. Un destello de algo feo cruzó su rostro. «Me traicionaste». «Él no traicionó a nadie», dije, con voz firme a pesar de la pistola apuntando a mi pecho. «Protegió a la persona que ama, como yo siempre intenté protegerte a ti». Mis palabras parecieron alimentar su furia. Despotricó sobre la asfixia, el control, el dinero que era legítimamente suyo. Intenté razonar, apelar a la hija que una vez conocí, pero estaba hablando con una extraña, un fantasma, poseído por la avaricia y la amargura. «Deja ir a Devon», supliqué, ahora a solo unos pies del porche. «Esto es entre tú y John». En ese momento de tensión extrema, vi un destello de vacilación en sus ojos, y en esa fracción de segundo, Devon actuó con un movimiento repentino y brusco. Mordió su brazo con fuerza. Ella gritó de dolor y sorpresa, su agarre aflojándose. Él se retorció y se liberó, rodando fuera del porche hacia la hierba mientras el arma disparaba, el tiro crujiendo inofensivamente. En el cielo, el tiempo pareció ralentizarse. Me lancé hacia Devon mientras los agentes de policía invadían el porche, tacleando a Candice y forcejeando para quitarle el arma de la mano. Sus gritos se convirtieron en sollozos entrecortados mientras era reducida y esposada Lick y Devon, reuniendo su tembloroso cuerpo en mis brazos. Él se aferró a mí, enterrando su rostro en mi hombro. «Viniste», susurró. «Siempre vendré», prometí, con lágrimas de alivio y dolor corriendo por mi rostro. Siempre por encima de su hombro, mis ojos se encontraron con los de Candice mientras se la llevaban. La rabia se había ido, reemplazada por un vacío hueco y devastado. La hija que había conocido se había ido. Sentí un dolor tan profundo que era un dolor físico, una segunda muerte en el lapso de 3 años más tarde. En la seguridad de una ambulancia, sostuve la mano de Devon. «¿Cómo lo supiste?», le pregunté suavemente. «¿Cómo te diste cuenta de todo?» «Siempre me despierto temprano», dijo simplemente. «Mamá cree que me quedo dormido, pero yo me quedo quieto y pienso. Esa mañana la oí». Estaba hablando de forma diferente. Sabía que nadie me creería. Los adultos nunca le creen a los niños cuando es algo importante. Sus palabras, tan naturales, me rompieron el corazón de nuevo. «Pero yo te creí en el aeropuerto». Dilla una pequeña y cansada sonrisa tocó sus labios. «Sí, tío, me creíste cuando importaba Anne». En los días que siguieron, mientras navegábamos una nueva realidad de terapia, procedimientos legales y una mudanza a un pequeño y seguro apartamento, esa verdad se convirtió en mi ancla. Candace enfrentaba una letanía de cargos. El testimonio de Márquez y las pruebas que había reunido construyeron un caso insuperable. Anne volvía a ver a Candace una vez más, en una austera sala de visitas, antes de su traslado a una institución estatal. La confrontación fue breve y dolorosa. Habló de deudas, depresión, de verme como su carcelera. No hubo un gran momento de reconciliación, solo el sombrío reconocimiento de un vínculo roto. Estaba enferma de una manera que el dinero nunca podría curar. A la resiliencia de Devon era un milagro cotidiano. Había pesadillas, sí,
y preguntas difíciles que no tenían respuestas fáciles. ¿Por qué mamá quería hacernos daño? ¿Es que no nos quería? Preguntó una noche. Preguntó una noche. Le hablé de la enfermedad de la mente, de un amor que se retuerce y se pierde. Nunca le mentí. Enfrentamos la verdad juntos y al hacerlo construimos una nueva base para nuestras vidas. Una hecha no de la familia que habíamos perdido, sino de la inquebrantable confianza que habíamos encontrado el uno en el otro. En el día que Devon tiró de mi mano en ese oscuro aparcamiento, no solo salvó nuestras vidas, me enseñó que las verdades más profundas a menudo vienen de las voces más pequeñas y que la sabiduría no es un privilegio de la edad, sino una cualidad del corazón. A los 70 años aprendí a escuchar de verdad y en esa escucha encontré la fuerza para proteger, para reconstruir y para amar más profundamente de lo que nunca creí posible. Mientras lo observo ahora, dormido en su nueva cama, su rostro tranquilo a la luz de la luna, sé que nuestra historia no trata de un final, sino de un comienzo. Es la historia de un valor que viene en paquetes pequeños, de un amor que puede resistir incluso la traición más profunda, y del inquebrantable vínculo entre una abuela y el nieto que le enseñó a vivir de nuevo. Nuestra historia está solo en su primer capítulo, y lo escribiremos juntos.